este día viernes. ¿Qué es hoy? Viernes. Ah, caray. 3, 4, 5 o 6 de el mes de junio. Ya estoy yo confundido porque estaba viendo el número de mi DUI. Hoy en día viernes, día de seguir complementando el estudio bíblico de Mateo capítulo 24. Si ustedes logran ver, tenemos un nuevo look. Sencillo, nada más moví de lugar algunos muebles muy rústicos que he comprado en la carretera, de esos que los hacen de pallets. Y los he comprado un buen hermano que me está viendo hoy justamente. Carlos, aquí están los pallets que has hecho, y yo únicamente los he pintado y todo. No olvidemos este símbolo, esta forma de identificar todo esto. Bien, estamos estudiando el capítulo 24 de Mateo. Un capítulo que todos los que tenemos la ventaja de estudiar un poquito de teología, y no solo teología, no. Los que tenemos la oportunidad de estudiar las escrituras, eso es todo. De abrir la Biblia, entonces podemos encontrar que tenemos mucha información en este capítulo 24. Insistiré en que estamos hablando de un capítulo que se le conoce como tribulacionario. Este capítulo 24 era una conversación que nuestro Señor Jesús tenía con sus discípulos. Sus discípulos estaban interesados en las cosas que Él les dijo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y eso fue lo que los inquietó mucho a ellos. Déjenme recurrir a los documentos para poder estar con verdadera información. Capítulo 24 de Mateo, entonces habla acerca de las cosas que iban a pasar al final del tiempo que Jesús les había dado. Por favor, déjenme revisar a modo de que podamos tener referencias muy, muy acertadas y muy verídicas. Aquí la tengo ya. Dice así, en el capítulo 24, en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Verdad que eso ya usted perfectamente conoce eso? Y de ahí pues hablaba acerca de que el Señor les dijo, el Señor les informó a ellos muy, pero muy explícitamente. Les dijo de qué era lo que ellos deberían de ya saber. Y en el versículo 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? O sea, el templo, todas esas cosas, la gran ciudad. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Discúlpenme, pero está muy frío aquí. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Dice, aparte los discípulos, diciéndolo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta, ¿cuáles cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ajá, ¿qué significa de tu venida? O sea, porque ya el Señor ya estaba por irse a los cielos. Ya Él ya les había dicho, no que se iba a ir a los cielos exactamente, sino que iba a ser crucificado y se iba a ir. Y del fin del siglo, según ellos lo entendían, el fin de todo lo que existe. Bien,
No vamos a volver a repetir esto porque ya lo dijimos. Y entonces dice que estaba en el monte de los olivos y el Señor Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, y insistí el miércoles pasado, que tomamos atención en esa palabra, muchos, 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 y a muchos engañarán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estoy en la página, versículo número, a ver, tengo ya tantas notas aquí, versículo 5. ¿Verdad? Versículo 5. Entonces, dice, luego el Señor Jesús siguió platicando con ellos y Él les informó de las cosas que fueran a suceder. Luego, en este dato que nosotros tenemos, les habló el Señor diciendo de que tuvieran cuidado, que no se llegaran a dejar engañar. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice en el 7, que fue la base del estudio bíblico del viernes pasado. 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, les dijo, todo esto que ya les estoy explicando apenas no es nada de lo que va a venir. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. ¿Se recuerda que habíamos llegado a eso? Entonces, en esta información de muchos, y vuelve otra vez la palabra muchos, fue lo que insistimos en el anterior texto bíblico. Y muchos tropezarán. Perfecto. Y estábamos hablando en el miércoles pasado, hoy sí, trato de llevar la correlación, y mis hermanos que son maestros y catedráticos y que conocen de la forma de cómo dar una clase, una explicación, comprenderá que esto se llama retroalimentación. Tratar de alimentar con quien hemos estado interactuando de que todo lo que había pasado. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Volvemos a la frase esa, muchos, muchos, muchos. Miren, hermanos, cuidado, warning, cuidado, atención, este conito rojo, ponga atención, hay peligro de estar a veces siguiendo algunas doctrinas medio falsas ahí, y digo medio porque no hay doctrina falsa entera, sino que medio. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, entonces en aquel tiempo que viene habrá una maldad terrible, el amor de muchos se enfriará. Oiga, o sea que no son una pequeña cantidad. Está esto terrible. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso fue lo que terminamos de explicar el día miércoles que acaba de suceder, acaba de pasar. Muchos, ¿verdad? Muchos. Y el que perseverare, sí, el que pase en ese tiempo tribulacionario, seguro va a pagar con su vida, Muchos entenderán en aquel entonces
que verdaderamente hubo un grupo de cristianos que les predicó y dirán, caramba, 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 y nosotros no hicimos caso ni cuidado. Entonces, hoy sí vamos a la parte que nos corresponde. Vamos a poner el conito acá. Este cono nos está dando y nos va a mantener informados todo este tiempo de cuando estamos en los estudios bíblicos, de lo que debemos de estar alerta. Versículo 14. Hoy sí, estoy en Mateo, capítulo 24, versículo 14. Debo de dejar claro de que es muy difícil llevar un estudio bíblico en esta forma, porque en un tema tan especial como es este, no tenemos momentáneamente y directamente preguntas y respuestas, porque para algunos quizá podría ser esto un tanto como fastidioso, como muy aburrido, como algunas frases se repiten. Y es justamente cuando se está interactuando con alumnos o en un estudio bíblico de la iglesia, entonces hay preguntas, pastor, mire, fíjese que yo quisiera saber qué significa esto, y uno interactúa y entonces las dudas se resuelven. Pero lamentablemente en un estudio bíblico por internet es muy difícil, hermano. Sin embargo, de usted depende, haga sus preguntas. Ahí abajo salen comentarios y también siempre damos nuestro número de dirección electrónica. Bien, la otra cosa es que nos estamos basando primeramente y nos sustentamos en la Biblia, la palabra de Dios. Ella narra todos estos eventos perfectos. También nos ayudamos en comentarios bíblicos de eruditos y teólogos bíblicos cristianos evangélicos. Aclaración, cristianos evangélicos. No buscamos de otra confesión de fe, porque otra confesión de fe pudiera mezclar esto en distintas formas. Yo sé que ahora mismo me están escuchando muchos queridos amigos y hermanos, amigos especialmente, de que no conocían lo que son el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la tribulación, la gran tribulación, el milenio y todo eso. Seguro que no lo conocían. Y quizás hasta algunos cristianos no lo conocían. Pero hoy estamos aquí. Y lo otro es que hay eruditos bíblicos, especialistas en esto, ¿sí? Si usted quiere que le dé la dirección de audios y videos de eruditos, pero por favor, gente que conoce bien esta materia, escríbame y pregúnteme cuál de ellos, y yo con mucho gusto le daré dirección en el internet, en YouTube, en todo lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, todo esto pues que estamos hablando es estudiado, a modo de que habrá seguramente entre algunos de ustedes algo, pero no puede ser, que a mí me enseñaron esto y a mí me enseñaron lo otro. Bien, hoy tiene la oportunidad de preguntarlo y vamos a responderles bíblicamente. Entonces dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino. Dice bien, el evangelio del reino en todo el mundo. ¿En cuál mundo? En el mundo que aquel entonces que viene esté en ese caos, porque prácticamente va a estar en un caos terriblemente espantoso, y habrán algunos que van a recordar de la palabra de Dios, y los judíos, aquellos 144,000 de las 12 tribus de Israel, que también van a salir a predicar en aquel tiempo ya de la gran tribulación. Algunos pues escucharán
no judíos y judíos van a escuchar este evangelio del reino y van a aceptar a Cristo, pero cuando les busquen ponerle el signo o señal de la bestia, el 666, y vean que no están registrados, ahí es donde van a decir, bueno, ¿y usted? O tú o vos, como sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenés el sello de la bestia? No, porque el único rey que yo reconozco es Jesucristo. Entonces a mátenlo, y dice que van a pagar con su vida. Estos son los que dicen allá en Apocalipsis. ¿Y quiénes son estos que vienen ahí todos llenos de sangre? Estos son los que salieron de la gran tribulación. Allá arriba estaban esperando los que llegaran. Y decían allá, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a poner esto? Espérense, que faltan unos que están saliendo de ahí. Dice, y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Bien, en ese momento del versículo 14, a pesar de todas las tribulaciones que vendrían, el engaño de los falsos maestros, fíjense, en ese tiempo, las guerras, las persecuciones, los desastres naturales, las deserciones de la iglesia, gente que va a rechazar, no hombre, no, hoy Dios no me ayuda. Si yo iba a la iglesia, si ibas pero no eras. Ibas pero no eras. Tú decías que eras, o engañaste a muchos que eran, pero a Dios no lo engañaste. ¿Y por qué me quedé? Porque nunca fuiste. Hubo tiempo, se te estuvo hablando, no solo, y yo me refiero hoy a miembros de las iglesias. Muchos están asistiendo a sus iglesias. Hoy no, porque estamos en esta pandemia. Pero muchos han asistido a la iglesia. Algunos han asistido por compromiso, por puro compromiso. Otros por social, económico, lo que quieran. Otros por todo lo que te quieran. Pero nunca fueron. Y entonces en ese momento, en ese tiempo también, muchos van a seguir desertando. Si hoy en este tiempo de paz y de vida y de gracia hay la gente se va al mundo, como dicen, creyendo que como ya Cristo ya les ha dado su salvación, y ya entonces yo hago lo que quiero, poniendo tristemente la frase que se hizo muy común aquí en El Salvador, de que somos salvos, siempre salvos, y como somos salvos, siempre salvos, podemos hacer todo porque somos salvos. Mucho cuidado. La salvación es un regalo de Dios, y Dios no se equivoca a quien se la da. La gente cree que ya la tiene y que puede hacer toda la locura aquí, porque va a entrar allá. No, Dios no se equivoca. No se equivoca Dios. Él sabe quién le ha dado su salvación, y sabe que ese va a estar en su salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él y es el que lo guía, aún y a pesar de las grandes dificultades. Y también deserciones y todos los obstáculos que van a haber en aquel tiempo. Si hoy hay obstáculos, hoy lo hay, en la propagación del Evangelio, en aquel tiempo va a ser horriblemente difícil. El mensaje también, y finalmente, este mensaje del Evangelio, del reino, va a entrar, hermano, en cada rincón del planeta. ¿Cómo va a ser? Bueno, posiblemente por las estadísticas que se están oyendo hoy, este día viernes que estamos hoy acá, pues mire, la pandemia está activa y muchos están afligidos, y lo saben en todas partes del planeta. Desde luego hay unos lugares allá por aquellos desiertos, o por allá por aquellas selvas amazónicas, que ellos no saben nada. Felices son, no saben nada de esto. Y dice, en Dios, en aquel tiempo tribulacionario, nunca se queda sin testigos de que le proclamen, o evangelizadores o predicadores. Y Él proclamará el Evangelio desde el cielo mismo si es necesario. Usted anote ahí, Apocalipsis 14:6.
Y dice Jesús, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El fin se refiere a los finales e insoportables dolores como el de parto, que aunque no quiera, aunque no quisiera y aunque no puede detener ese, y mis hermanas que son madres pueden entender que es un dolor de parto, que no se puede detener porque el dolor va a llegar, va a llegar. De esta forma Jesús caracteriza el tiempo de la gran tribulación descrito en los versículos que ahorita vamos a ver. Fíjense, apenas es lo que vamos a ver. Versículo 15. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y dice entre comillas, y entre paréntesis, el que lee entienda. Dije comillas, es un error, entre paréntesis. El que lee entienda. Eso no está en la Biblia original, eso lo pusieron los copistas de aquel entonces. Que entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora que va a suceder en aquel tiempo? Esta, hermano, es una referencia a la profanación del templo que se va a construir por los judíos en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Por fin, para los judíos van a ser el templo en donde están esperando que llegue el Mesías. Y dice este templo que a causa de las prácticas paganas en el santuario, ahí sucedieron esa abominación desoladora. Se recuerda, hermano, que en Ezequiel y en Daniel hay algunos ejemplos de cuáles son las abominaciones desoladoras. Vamos a poner un ejemplo para que vaya como guía. Si usted está tomando nota, atención. Hay ejemplos de esa abominación. O sea, ¿a qué se le dice abominación desoladora? 1. En el año 168, antes de que naciera Cristo, para ponerlo más entendible, antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes erigió en el templo, aquel hermoso, un altar al dios Zeus. Dios Zeus es el dios de los griegos, el máximo. En el templo de Jerusalén, y allá adentro, ese hombre malvado en el templo le ofreció sacrificios al dios Zeus con animales inmundos, en este caso cerdos. Los partió dentro del templo, adentro, ahí donde se alababa y glorificaba a Dios. Ahí el malvado Antíoco Epífanes, él les dijo a los judíos que yo soy aquí el que mando y aquí voy a hacer, y partieron cerdos y todo. Y en el templo de Dios, en el bellísimo templo, ahí también hicieron abominaciones desoladoras. Versículo, segunda referencia. En el año 70 después de Cristo, cuando los romanos profanaron y destruyeron el templo, ese que está ahí, también eso los judíos de aquel entonces creyeron que eso era y fue una abominación desoladora. Pero no es tanto así, porque si ustedes se recuerdan, Jesús ya se los había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra, ¿se recuerda? ¿Sí? Que no, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues en el año 70 después de Cristo, o sea,
llegaron los romanos y un tal general Tito Flavio Vespasiano, porque las profecías de Dios y la palabra de Jesús se cumplen. Llegó y profanó el templo, y alrededor de las paredes de ese bellísimo y grandísimo templo pusieron leña en la pared de aquí, leña en la pared de afuera, y le dieron fuego. Entonces usted sabe que el fuego rompe las piedras, las rocas, y se desmoronó todo aquello y no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía del Señor Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice él. Ni una tilde, ¿eh? ¿Sabe qué es una tilde? Es la letrita o la figurita más pequeñita de que se pone en la Biblia. Tiene una pequeñez, lo más pequeñito. Nosotros en nuestro lenguaje español ocupamos mucho los acentos y las tildes también. Así que, atención profesores, y usted que es alumno, tiene mucho que preguntarle y mucho que enseñar. Entonces dice, por tanto, dice, eso que sucedió, Jesús se los había profetizado. Entonces, igual, hay otro ejemplo en las profecías de Daniel. Ojo con los datos que voy a dar para que usted vea que en las profecías del profeta Daniel ya estaban anunciados algo. Entonces usted anote y busque Daniel 9, versículo 24 al 27, y Daniel 12, versículo 11. Así como también los pasajes de Marcos capítulo 13, versículo 19 y versículo 24. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, y Apocalipsis desde el capítulo 6 al 19. Fíjese bien, Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 19, ahí están muchísimas de las referencias de todos los vejámenes que van a pasar, especialmente los judíos, en la gran tribulación. Y en el contexto hoy de que estamos leyendo, de este Mateo, en el capítulo 24, es del 15 al 31, indican claramente, hermano, que es la abominación desoladora. Entonces, yo estoy en este momento en el versículo 15. Perfecto. Estoy pues en el versículo 15 y leeré mi Biblia, que es la que más información me da al respecto. Y dice, ¿qué es la desolación desoladora? Esta abominación desoladora es una frase que originalmente se decía, y Jesús la dijo, acerca de la profanación del templo. Bien, entonces el templo que los judíos van a construir en ese entonces va a ser derribado. Versículo 16, dice el Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces discernamos desde el versículo 16
hasta el 18. Los montes, probablemente, hermano, es una referencia a esta región que está frente a Jerusalén, donde hay muchas cuevas y lugares de refugio. Por cierto, David ahí se escondió en ellos. Esto se podía incluir otros montes y desiertos que hay allí. Mucha gente se van a ir a esconder a cuevas y desiertos. Voy a leer el versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Qué tremendo, hermano. Ay de las que estén embarazadas, dice. O los que estén con niñitos bebitos de pecho y todo eso recién han dado a luz. Hoy con estas cosas que están sucediendo en nuestro país, estamos encontrando una gran dificultad. Gentes que se les han caído sus casas, que esto no tienen la comida. Dice, yo por lo menos que me traigan leche para mi bebé y pamper y frazaditas y todo, yo aunque no me dé comida. Qué tremendo, qué tremendo. Y dice, ay de las que estén encintas y embarazadas y están criando niños. Orad pues, dice, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Oren, dice, porque no esté en ese gran frío que hace por allá. Y que no sea un día sábado en donde se debe de guardar el reposo para los judíos. ¿Ya ve usted? En día de reposo. Aquí le está hablando a los judíos. Vamos a detenernos aquí, porque como les dije al principio, el tiempo en la televisión o en la internet es muy limitado. Quiero decirles a todos mis hermanos, darles mis agradecimientos por los comentarios que ya están haciendo. Qué bueno, qué interesante y qué constructivo los que están haciendo. Muchas gracias. Le invito a que sigan. Y los que no, háganlo. Y además también estamos en un tiempo de pandemia. No se olvide, Dios tiene el control de todo, de usted y de mí. Y debemos de confiar exclusivamente, y no tenemos en nadie más que confiar que en Dios, que Él nos guardará y nos cuidará. Siempre mantengamos todos los días estar a tiempo y estar a cuentas, especialmente con Dios. No sea que Dios venga hoy y haya algunos que no estén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y Dios les cuide. Recuerden, siempre que tenga que pedirle al Señor en oración algo, debe de pedirle usted que Dios le dé primeramente su perdón. Ore pidiendo perdón e inmediatamente después usted puede pedir de todas las necesidades que todos tenemos. No se olvide, esté atento a todo. No se separe de esto, aunque sea un minutito, coméntela con sus familiares, con sus hermanos, en su grupo, coméntenlo. Todo esto, hagan razonamiento de las Escrituras. Aquí está nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Me da un tanto tristeza oír las noticias. Estaba oyendo una noticia de Chile, en que van a hacer aquel famoso festival que hacen en una ciudad de Chile, que usted ya sabe. Y uno de los artistas es una persona que se ha desviado de su de varón a saber qué, y ese va a ser la estrella principal. Como que no entiende esta humanidad, no entienden. Si solo esperan salir de esto para nuevamente estar en esos bacanales, como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. No quisieron escuchar, dice ahí. Lea bien eso, en los tiempos de Noé, está en Génesis.
Y dice, y no quisieron escuchar. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en el sermón de este próximo domingo. Y también continuaremos el estudio bíblico de Mateo 24 en su parte ya finales el próximo miércoles, si es que Cristo no ha venido. Bendiciones y saludos a todos.